La clasificación metateórica. En esta asignatura se presentan los marcos conceptuales de inicio de la psicología como ciencia independiente, y el estudiante hallará las proyecciones de los mismos en las dos asignaturas que continúan a esta en la línea curricular, Sistemas Psicológicos 1 y 2. Creemos que para llevar adelante esta propuesta habrá de efectuarse una necesaria labor metateórica, que consiste en analizar los criterios desde los cuales esos marcos pueden reconocerse y contrastarse entre sí. Los estudiantes encontrarán en todos los textos de la bibliografía de cátedra términos metateóricos y es imprescindible una intelección de los mismos. Por ello, la necesidad a la que hemos hecho referencia. Comenzaremos por tratar de comprender de qué trata la metateoría. La dispersión conceptual reinante en la psicología de los primeros decenios del siglo XX, la vaguedad, la ambigüedad e incluso la polisemia en la definición de sus constructos centrales, por caso inteligencia, personalidad, cognición, motivación, compelió a la Grey de Psicólogos, constituida como gremio en Estados Unidos desde 1892, a crear un tipo de generalista denominado sistematólogo, ocupado en caracterizar, demarcar y deslindar los sistemas psicológicos, como si se tratase de provincias de una nación. Existe al menos entre los historiadores de esta disciplina consenso en reconocer el artículo de McGeoch del año 1933 como inaugurador del área de la comparación teórica. McGeoch argumentó dos razones para hacer avanzar estos estudios. Por un lado, entendió que el vocablo sistema debía ser utilizado en un sentido laxo, al contrario de lo otorgado por los filósofos, pues en ciencia no son concebibles los cuerpos doctrinales cerrados, concluidos o por tanto dogmáticos. La ciencia es una actividad que desconstruye sus acertos cotidianamente. Por otro lado, reconoció McGeoch que la ciencia no se nutre de datos aislados, puntiformes, surgidos de los laboratorios, sino de teorizaciones de amplio alcance, capaces de unirlos en visiones de conjunto. Esto es de sistemas. Sin la presencia de esta actitud inclusiva, parece fútil el mero acopio de los datos. Su metateoría no es compleja, y ha dejado huella en todos cuantos se ocuparon del problema, tanto que sus exigencias sistematológicas siguen vigentes a más de 70 años de su postulación. Con brevedad describiremos ese esquema clasificador. Una vez definido el campo de la psicología, presuponiendo que no resulta arduo discriminar psicología de fisiología y de sociología, como niveles de abajo y de arriba respectivamente, se debe proceder, y solo vamos a exponer lo básico para comprender esta cuestión. A esta cuestión. Explicitar los postulados básicos. Los postulados nucleares de un sistema condicionan todos sus corolarios. Por lo tanto, para McGeoch, estos debían ser necesarios, no gratuitos ni ocasionales, tampoco como fuera posible y abiertos a la refutación empírica. La parsimonia positivista fue, como se advierte, una preceptiva que ordenó las ideas del autor. Punto B. Precisar la naturaleza de los datos. Es preciso anticipar si los ladrillos con los que se construirá el edificio teórico serán cualitativos o cuantitativos, subjetivos u objetivos, sincrónicos o diacrónicos, genéticos, longitudinales. Este era el enfoque preferido de McGeoch. C. Dar cuenta de la posesión sobre el problema mente-cuerpo. Si bien se trata de un asunto irritante, nimbado de un halo metafísico, es necesario abordarlo con solo señalar las correspondencias, donde las hubiere, entre sucesos mentales y físicos. Esto es inevitable, sugirió McGeoch, pues cualquier hecho psicológico, de serlo, ha de especificar su relación con lo no psicológico.
En este punto recomendamos al alumno que lea el capítulo 1 del texto de Hergengan, especialmente el subtitulado Preguntas persistentes en psicología. Hasta bien entrados los años 60, la preceptiva de McGeoch disfrutó de una extendida aceptación. Si bien los psicólogos teóricos propusieron sus parámetros, no pudieron eludir los ya sugeridos en 1933. Como ilustración de propuestas alternativas, estimamos suficiente la mención de una que es clásica, la de Robert Watson, padre oficioso de la historia de la psicología. Este enfoque será el utilizado generalmente en esta asignatura. El artículo de Watson de 1967 se inspira en la teoría kuhniana de los paradigmas, pero discrepa con ella en aspectos esenciales. Al contrario de lo que se advierte en el mundo de la ciencia natural, asunto del relato de Kuhn, en las ciencias humanas, ligadas a la historia, aparecen diferencias nacionales de gran importancia, y aunque no ha de excluirse por completo la existencia de un paradigma aún irreconocido, parece más razonable pensar qué ocupa en psicología el lugar de los paradigmas. Ese lugar es el de un conjunto de prescripciones a priori organizadas en pares antagónicos. El psicólogo debe optar ante cada par y ello dará el color de su sistema. Sumariamente mencionaremos aquellos 18 pares contrastantes, reflejo claro, por otra parte, del clima de ideas de los años 60 en Estados Unidos. 1. Objetivismo versus subjetivismo. 2. Molecularismo versus molarismo, o atomismo y holismo. No moteticismo, ideografismo, o ley general, caso único. Sujeto reactivo, sujeto activo, o determinismo, indeterminismo. El alumno encontrará, al revisar la bibliografía de cátedra, que esta enumeración contiene todos los ingredientes de al menos 2 sistemas antagónicos completos, los denominados angloamericano y centroeuropeo, tal como propone Allport en 1955. También puede verse esto en el texto de Milholland y Forilla de 1972 y en el de Vilanova de 1993. Sugerimos al alumno que, para facilitar el acceso a definiciones metateóricas, disponga del glosario de términos de la cátedra. Niveles de análisis propuestos por la asignatura. Una vez presentado el enfoque y los problemas historiográficos, así como la posibilidad del análisis metateórico, es importante tener en cuenta que ambos son diferentes niveles de análisis propuestos por la asignatura. El siguiente cuadro ejemplifica los mismos.